Muy buenas, otra vez aquí en Bruselas, vuelta al trabajo después de la semana pasada en el Pleno de Estrasburgo, y venimos con un tema absolutamente esencial que, si no ha pasado desapercibido en la prensa española, casi ha pasado desapercibido en la prensa española, y es el texto, el acuerdo cerrado entre la Unión Europea y el Reino Unido para establecer las relaciones futuras en Gibraltar. Un acuerdo que resulta absolutamente inaceptable para los intereses nacionales, para nuestros derechos históricos, para nuestra soberanía nacional. El titular sería: Sánchez renuncia a reivindicar la soberanía española de Gibraltar. Yo sé que muchos de vosotros, sobre todo los jóvenes, pues a lo mejor, porque durante muchísimos años, ya desde que en el año 1982 Felipe González decide abrir la verja que separa la ilegítima colonia de Gibraltar y el campo de Gibraltar y Andalucía y España, aunque Gibraltar es España, pero vamos, ya me entendéis, esa verja, como consecuencia de que el Reino Unido tenía la capacidad de veto de España para entrar en la Comunidad Económica Europea, se renuncia por parte de Felipe González a esa medida que había sido sustancial en la defensa de los intereses de España. Desde ese momento, los gobiernos posteriormente de los muchos gobiernos de Felipe González, más los de Aznar, de Zapatero, por supuesto de Mariano Rajoy y finalmente de Pedro Sánchez, se han olvidado de Gibraltar. Se han olvidado que tenemos una deuda en Gibraltar, que tenemos un derecho histórico a la recuperación de una parte, de una porción de nuestro territorio nacional. Estamos más preocupados por defender Ceuta y Melilla o las Islas Canarias de las pretensiones anexionistas de Marruecos que en exigir la entrega, la reintegración a nuestra soberanía de ese pedazo de tierra española que es Gibraltar. Por eso, quizá sería bueno hacer un pequeño excurso histórico. Gibraltar, ese peñón, esa ciudad, esa fortaleza, fue en el Tratado de Utrecht, en el Tratado de Utrecht 1713, cedida entonces por la monarquía española tras la guerra de sucesión, en la que, como sabéis, pues gana la parte borbónica, estableciéndose la dinastía de los Borbones en España con Felipe V, se cede a Gran Bretaña. Y se cede, como consecuencia de ese tratado, como sabéis, también se cede Menorca, que luego se recupera, en fin. Y eso queda como una agresión histórica. En aquel momento, en ese Tratado de Utrecht, lo que se cede a Gran Bretaña es exclusivamente el castillo, la fortaleza y la ciudad que estaba vinculada a ese castillo y fortaleza con el puerto. Sin embargo, desde 1713 España ha reivindicado la devolución de esa ilegítima ocupación y, sobre todo, se ha producido un incumplimiento total, un incumplimiento consciente, un incumplimiento voluntario, un incumplimiento por parte de Reino Unido, que ha ido ocupando, invadiendo territorio nacional, primero el istmo, las aguas adyacentes a toda esa zona y el espacio aéreo. Como sabéis, ahí han construido un aeropuerto y ha ocupado y se ha convertido históricamente en esa colonia de Gibraltar, de Reino Unido en Gibraltar. Ese incumplimiento evidente dio lugar, entre otras cosas, además en el ámbito de ese proceso de descolonización que se moviliza después de la Segunda Guerra Mundial en Naciones Unidas, a una reivindicación por parte del gobierno del general Franco
de la recuperación histórica de Gibraltar. Hay una famosa resolución, la tengo aquí apuntada, 1514 de Naciones Unidas del 14 de diciembre de 1960, donde se llama a la solución de ese proceso de descolonización, pues como ha sucedido con Hong Kong, con Macao, con otras colonias británicas en todo el planeta. Pero sin embargo el Reino Unido se ha negado. El Reino Unido ha ejercido toda su capacidad y su presión diplomática para negarse y, como digo, es en un momento clave, el año 1982, cuando Felipe González cede a la presión de Gran Bretaña y abre la verja. Eso determina, a partir de ese momento, una situación tremenda, y es que la renta per cápita de Gibraltar empieza a crecer. Creo que ahora mismo está más o menos en 70.000 euros por persona, por residente oficial en Gibraltar, y una brutal dependencia de todas las comarcas y territorios adyacentes a Gibraltar. Es lo que se conoce como el Campo de Gibraltar, porque Gibraltar se convierte o es un paraíso fiscal que además está parasitando todo el Campo de Gibraltar, y va extendiendo esa situación de parasitar pues prácticamente la provincia de Cádiz. Es evidente que el llamado istmo, las aguas adyacentes, el espacio aéreo, eso es una ocupación ilegítima. Ese incumplimiento del acuerdo del Tratado Internacional de Utrecht por sí solo determina la resolución de ese tratado internacional, como sucedería con cualquier acuerdo, y por tanto el derecho histórico de España a la restitución íntegra del territorio ocupado por la potencia británica. ¿Qué ha sucedido? Que desde el año 1982, yo recuerdo, y los más mayores que siguen este canal pues dirán, es que era un tema en los medios de comunicación, era un tema en las televisiones, en las radios, era un tema en la lucha sindical, era un tema social. Sin embargo, Gibraltar ha dejado de ser un tema por la renuncia permanente de los gobiernos de España a esa reivindicación histórica. ¿Recordáis, los más jóvenes, pues ese grito de Gibraltar español, Malvinas argentinas, que fue pues un grito juvenil de muchísimos de los que ahora pues eso estamos entre los de 50 y los 60, y que se ha renunciado por parte de los grandes partidos? En Vox es uno de los puntos que ya estaba en las famosas 100 medidas para la España viva, el intensificar, el ejercer toda la presión diplomática, utilizar todos los medios a nuestro alcance para recuperar Gibraltar. ¿Qué sucede? Pues sucede que, como sabéis, en el año 2016 se produce el Brexit, ese referéndum en el que el Reino Unido decide salir de la Unión Europea, que finaliza un proceso larguísimo de negociación que acaba con un llamado Acuerdo Brexit, que da lugar a la salida efectiva en enero de 2020, justo antes de los confinamientos como consecuencia de la pandemia, y era un momento clave, un momento decisivo, un momento perfecto para que España hubiera intensificado esa presión diplomática en todos los ámbitos para que se recuperase o se reintegrase íntegramente esa porción de territorio nacional a nuestra soberanía. En el acuerdo Brexit expresamente se dice que cualquier decisión que se haya de adoptar en el acuerdo entre Unión Europea y Reino Unido para las condiciones de la salida de la Unión Europea, en todo lo relativo a Gibraltar, será imprescindible el consentimiento del Gobierno de España. Es decir, la Unión Europea no puede cerrar ningún acuerdo con el Reino Unido que afecte a Gibraltar sin consentimiento del gobierno del Reino de España, que es el Estado miembro. Durante estos 6 años se ha negociado ese acuerdo sobre Gibraltar como consecuencia del Brexit, y tenemos ahora ya un documento de más de 1000 páginas que, repito, supone la renuncia de Sánchez, del gobierno de Sánchez, a la soberanía de Gibraltar, a reivindicar nuestros derechos. Gibraltar no es el motor económico de la comarca. Gibraltar es un paraíso fiscal que parasita la comarca y que constituye un grave daño para todos los habitantes del campo de Gibraltar, y que afecta a muchísimas cuestiones que ahora iremos repasando. Este vídeo es exclusivamente para resumir, para explicar esas 1000 páginas y aquellas cuestiones más graves de ese tratado
entre la Unión Europea y el Reino Unido sobre Gibraltar. Sin duda alguna, lo más importante desde el punto de vista dogmático, desde el punto de vista intelectual, es que España renuncia. Y España renuncia desde el primer momento en que quien firma el acuerdo es la Unión Europea, que se coloca como subrogada, se dice en derecho, se coloca en la posición a la que tiene derecho la nación española, porque Sánchez quiere. Y firma el Reino Unido y firma la Unión Europea, firman sobre los derechos de España sobre Gibraltar, y eso es inaceptable desde el punto de vista dogmático, desde el punto de vista político, desde el punto de vista intelectual, desde el punto de vista de la nación española. Y eso es lo que hace Sánchez y Álvarez. Y esto es, con toda seguridad, lo más grave, porque efectivamente deja en el pie de los caballos, que se dice, cualquier acción futura que un gobierno de España, en el que pueda estar Vox, de intensificar, de reiniciar todas las acciones diplomáticas para la recuperación del territorio de Gibraltar y su reintegración a la soberanía de la monarquía del Reino de España, que esto es lo que nosotros queremos, que vuelva a la nación española. Y además tiene una consecuencia práctica tremenda, y es que si ese acuerdo lo hubiera firmado España, de acuerdo con el artículo 94 de la Constitución, al ser un tratado de carácter político, al ser un tratado que, como veremos, impone obligaciones financieras a España, obligaciones financieras a España, más gasto, más gasto público, más coste social a España, y además es un tratado que efectivamente afecta a la integridad territorial de España y afecta a los derechos y deberes de los españoles, requeriría autorización previa de las Cortes Generales. El Gobierno no podría firmar un acuerdo sin autorización previa de las Cortes Generales, lo cual supone debate y votación en el Congreso de los Diputados y en el Senado. Y es de las Cortes Generales. Y, por tanto, como en el Senado el Partido Socialista no tiene mayoría, ni siquiera con sus socios separatistas o comunistas, eso lo podríamos bloquear. Vox podría bloquearlo. Y además se ha hurtado el debate, la posibilidad de que algún diputado nuestro, Santiago Abascal en persona, defendiese los derechos históricos de la nación española sobre Gibraltar. Esa trampa, esa argucia, ese engaño es el que ha hecho el Ministerio de Asuntos Exteriores con Álvarez y con Sánchez, por supuesto, a la cabeza, dejando que sea la Unión Europea la que firme y negocie ese acuerdo. España no aparece como titular de ese tratado internacional y, por tanto, se nos hurta a los españoles el derecho a exigir las correspondientes responsabilidades y, en su caso, a rechazar un acuerdo que, como veremos, perjudica gravemente a España. Esta es la primera de las cuestiones fundamentales, que hay que insistir. Ha renunciado a la soberanía de España sobre Gibraltar, ha traicionado al pueblo español, ha hurtado a las Cortes Generales el conocimiento, el examen, el debate y la votación. Y, por supuesto, nos coloca en una difícil posición para seguir reivindicando en el futuro el derecho a la descolonización de Gibraltar. En segundo lugar, perdemos el control de la frontera. Ahora mismo la situación es esa verja que fue abierta, ¿no? Y hay un paso fronterizo que evidentemente es un puñetero coladero de contrabando de tabaco y de cualquier sustancia ilegal. Y, por supuesto, constituye además pues una línea entre la sumisión, el sometimiento de los trabajadores españoles, que se llama transfronterizos, que todos los días van a trabajar a Gibraltar en condiciones deplorables de empleo. Bien, pero perdemos encima ese control, perdemos el control de nuestras fronteras y asumimos en ese tratado, porque lo ha firmado Ursula von der Leyen o lo ha cerrado Ursula von der Leyen con el ok de Pedro Sánchez, el control de la inmigración ilegal. Es una barbaridad. No recuperamos la soberanía, pero sí nos vamos a hacer cargo de todos aquellos solicitantes de protección internacional, de asilo, que, como sabéis, en la mayoría de los supuestos son falsas peticiones de asilo, falsas peticiones de protección internacional. Se trata simplemente de inmigrantes económicos que acuden al fraude de pedir asilo para evitar la expulsión del territorio nacional y en general del territorio europeo. Y, por supuesto, en la medida que asumimos esa competencia, asumimos también los gastos de acogida, con lo cual aún más efecto llamada. Si no tenemos suficiente con lo que sucede en las Islas Canarias, si no tenemos suficiente con ese Real Decreto que reconoce a todos los inmigrantes ilegales la sanidad universal, si no tenemos suficiente con la regularización extraordinaria de cientos de miles, quizá de más de 1 millón de extranjeros
ilegales en el territorio nacional. Ahora firmamos un acuerdo en virtud del cual todos los inmigrantes ilegales que estén en Gibraltar quedarán bajo la tutela y el sistema de acogida de las administraciones públicas españolas. Y por eso es brutal, es gravísimo que por parte que no tengamos un grito de guerra por parte de la Comunidad Autónoma de Andalucía, que es la que efectivamente está colindante a Gibraltar y que va a asumir todo ese coste social. Lo digo porque ahora en breve vamos a tener elecciones en Andalucía y hay que denunciar que por parte del Gobierno de España y que hemos incluso visto que parece ser que al gobierno de la Junta de Andalucía pues tampoco le produce gran daño. No nos va a proteger. Se dice que el argumento del gobierno es que como asumimos las competencias en materia de inmigración ilegal, de asilo y de protección internacional, que vamos a estar más protegidos porque no nos podemos fiar de Gibraltar. Bueno, no nos podemos fiar de Gibraltar, pero cierras un acuerdo en el Reino Unido y la Unión Europea y permites que eso se pueda firmar. Pero ¿cómo vamos a confiar en Sánchez? ¿Cómo vamos a confiar en un gobierno que está con un efecto llamada brutal y que además solo ejecuta el 8% de las órdenes de expulsión, de retorno, de deportación de los inmigrantes ilegales? Es gravísimo. En segundo lugar, por supuesto, va a debilitar las operaciones de lucha contra el narcotráfico o va a facilitar las operaciones del narcotráfico. Si ahora mismo ya esa verja, una vez abierta la verja y se permite el tránsito de esas personas que son utilizadas como porteadores, entre otras cosas, para el contrabando de tabaco, pero también, por supuesto, el tráfico ilegal de drogas, ahora directamente con una frontera blanda, porque eso ya va a desaparecer la línea divisoria imaginaria y no imaginaria entre el territorio de Gibraltar y el territorio soberano efectivo ahora mismo de España, pues evidentemente se va a facilitar el narcotráfico. Cuando no pones barreras al delito, el delito se expande. Y eso precisamente a pocos kilómetros de Barbate, donde fueron asesinados esos 2 guardias civiles por la organización de narcotraficantes, o de Algeciras, en fin, estamos en el núcleo fundamental del tráfico ilegal de drogas procedente de Marruecos, con lo cual va a tener una entrada masiva y fácil por el puerto, por Gibraltar. Un tráfico que no va a parar, porque ahora mismo esos porteadores que van entrando, que constituyen además una forma de vida parasitaria, porque como los gobiernos de España, ningún gobierno de España ha prestado atención al desarrollo económico del campo de Gibraltar, al desarrollo industrial del campo de Gibraltar, al desarrollo del puerto de Algeciras. Al contrario, las políticas del Pacto Verde han colocado al puerto de Algeciras en una situación de riesgo brutal, como consecuencia de que todas las imposiciones climáticas, impuestos, restricciones y limitaciones, muy especialmente todo lo relativo a las normas ambientales sobre el tráfico marítimo, van a pesar sobre los puertos europeos, pues se traslada gran parte del tráfico marítimo a los puertos de Marruecos en el otro lado del mar Mediterráneo. Con lo cual, en la medida en que se ha condenado al paro, al desempleo, al subsidio, a la vida dependiente de esos municipios gobernados por el Partido Popular y por el Partido Socialista por décadas, esas personas han obtenido y obtienen sustanciosos ingresos ilícitos como consecuencia de esa sumisión, facilitar, contribuir al contrabando de tabaco. Eso, una vez ya evidentemente se eliminan los controles en frontera, pues se va a facilitar las operaciones del narcotráfico. Por supuesto, cuarto, es un fraude para los trabajadores de Gibraltar. Vemos a muchos políticos del campo de Gibraltar pues prácticamente aplaudiendo este acuerdo, porque efectivamente viven de esto, porque están, y lo digo no en un sentido penal, porque no tengo la prueba, si tuviera la prueba, por supuesto que nos querellaríamos, pero están políticamente comprados, políticamente subsidiados por la colonia, por Gibraltar, por esa potencia, por ese paraíso fiscal donde hay miles y miles de millones. Esa dependencia de los trabajadores del campo de Gibraltar. Por supuesto que el campo de Gibraltar no genera riqueza. La posición fronteriza, digámoslo así, se admite la expresión, de Gibraltar y el territorio nacional, la diferencia de renta per cápita es de las más altas del mundo.
yo no sé si aún sigue siendo la más alta del mundo. Una situación de dependencia económica. Es el Gibraltar la que parasita el campo de Gibraltar. Y esos trabajadores transfronterizos, españoles que trabajan en Gibraltar y día sí, día también, entran y salen, van y vienen, están trabajando en Gibraltar en condiciones, por supuesto, que no respetan los derechos sociales y los derechos laborales de los trabajadores en España y, por supuesto, además, en una situación de discriminación respecto de los residentes gibraltareños o de los británicos que trabajan en Gibraltar respecto de los españoles, porque los españoles no tienen acceso a esa seguridad social ni tienen acceso a todos los beneficios sociales que de forma encubierta y no bajo un régimen de seguridad social se benefician los residentes gibraltareños, con lo cual España asume esos costes de la seguridad social, además de esos costes de la inmigración masiva. Y este acuerdo, este tratado entre el Reino Unido y la Unión Europea lo que hace es perpetuar, consolidar una situación injusta y por tanto es un fraude para los trabajadores el engaño. Gibraltar accede a Schengen. Schengen como ese espacio de libre circulación de personas, de mercancías, de servicios, pero fundamentalmente de personas. Y por tanto, el límite de Schengen, que ahora está en esa verja imaginaria, lo trasladamos a los puertos, al puerto y al aeropuerto de Gibraltar. Con lo cual, repito, estamos renunciando, estamos consolidando, estamos legitimando una situación ilegal como es la construcción de ese aeropuerto y el uso del espacio aéreo español por parte de la potencia británica. Se legitima la ocupación británica. ¿Qué va a suceder con el control del puerto del aeropuerto? Pues el control del puerto del aeropuerto lo va a mantener el Reino Unido en una primera instancia. Superado ese control inicial de la autoridad británica, policía y autoridad administrativa, pasará a el control y vigilancia de la autoridad administrativa española, con lo cual nos coloca en una situación de subordinación, pero tanta subordinación que al final lo que nosotros asumimos es cero potestades soberanas, cero ejercicio de la soberanía sobre el territorio, pero sin embargo todas las obligaciones de carácter administrativo. Pone en riesgo, pues con toda seguridad, pone en riesgo nuestra propia seguridad, constituye una amenaza a la seguridad el haber trasladado Schengen, porque una vez superen esa línea ya pueden circular con plena libertad por el territorio nacional. Facilita, repito, las amenazas de seguridad, porque una vez pasen ese control de Schengen, en principio ya la autoridad española no tiene capacidad para proceder a la ejecución. Además, pues hay supuestos muy específicos en ese tratado donde se dice que cuando un tercero, una persona que tenga una orden de detención vigente en España, intente entrar por Gibraltar, lo que se procederá es de forma ordinaria, de forma primera, de forma principal, a la expulsión, en la no entrada en el territorio de Schengen, pero no se procederá a la detención por la autoridad británica. Es decir, un tipo como Puigdemont, aquí, el falso asilado, el caradura, el golpista, el que tiene en gran parte el control de la política española, podría intentar entrar por Gibraltar y no ser detenido. Pero además, por supuesto, no podemos detener a ningún residente gibraltareño en ese territorio de Gibraltar, con lo cual quiere decir que el Reino Unido sigue ejerciendo potestades soberanas con ese fraude que es el gobierno de Gibraltar. Con lo cual, repito, todas las cargas en materia de control de la inmigración, en materia de visados de corta duración, en materia de acogida, en materia de gasto público, en materia de gasto sanitario, en materia de todo, y sin embargo ninguna potestad soberana. Es un acuerdo que pone, repito, en auténtica amenaza al campo de Gibraltar. Séptimo punto, de aquí de las cuestiones más importantes, se consolida, se permite, se legitima la base militar británica en Gibraltar, una base donde además, como sabéis, se de vez en cuando pues atracan submarinos nucleares británicos. Y por lo tanto se está consolidando una base militar extranjera en territorio nacional y se legitima en este tratado.
por supuesto, va a suponer una mayor presión sobre nuestros servicios públicos, porque ahora, aunque la verja esté abierta y haya un tránsito relativamente libre, tenemos un cierto control sobre las entradas y salidas. Sin embargo, una vez desaparecida esa verja absolutamente, la presión sobre nuestros servicios públicos, dado que los servicios públicos de Gibraltar no son los que se prestan en España, pues va a ser superior absolutamente. Eso no hay ninguna duda. Y por supuesto no toca el modelo fiscal gibraltareño, que es un paraíso fiscal, donde hay más de 50.000 empresas. Yo creo que es el lugar del mundo donde hay más empresas residenciadas, domiciliadas por metro cuadrado, y donde potentados, donde se procede al blanqueo de capitales, y donde efectivamente se beneficia de un régimen fiscal increíble que les permite no tributar en Gibraltar por todos los ingresos que obtienen en todo el mundo. Además de todas estas cuestiones, por supuesto, Gibraltar es un centro financiero brutal para las empresas de juego online y de otro tipo de actividades lícitas e ilícitas, que consolida, repito, un modelo económico expansivo por parte de Gibraltar y destructivo, parasitario para el campo de Gibraltar. Los trabajadores españoles discriminados respecto a los trabajadores gibraltareños, y por otra parte también otras cuestiones muy importantes. Ya hemos hablado del contrabando de tabaco y del tráfico ilícito de drogas, las actividades de bunkering, es decir, no me sale ahora la palabra en español, las actividades a través de las cuales los buques cisterna descargan petróleo, fuel en aguas españolas, y sin embargo eso se produce habitualmente. Hemos tenido incluso verdaderos escándalos ambientales, muchos de ellos denunciados aquí la pasada legislatura, recuerdo varios en el año 2021, con una actividad que es absolutamente prohibida, como hemos denunciado aquí en Bruselas. Bruselas pasa de todo, Bruselas dice que la competencia es española, por supuesto Sánchez no hizo nada, pero tampoco los gobiernos anteriores. En fin, un acuerdo desastroso, un acuerdo en el que Sánchez prácticamente renuncia a la soberanía de España sobre Gibraltar, que pone en riesgo nuestros servicios públicos, que constituye una amenaza para la seguridad, que perjudica las futuras reivindicaciones de un gobierno de España en el que esté Vox, que consolida todas las ilicitudes, las invasiones y las ocupaciones ilícitas por parte del Reino Unido en territorio nacional, que consolida la posición de parásito del campo de Gibraltar, de esa colonia, que es, por supuesto, un acuerdo fraudulento para los trabajadores españoles en Gibraltar, y que, en fin, pone, con toda seguridad, por supuesto, con Mercosur, el tratado internacional más dañoso para España y para nuestra soberanía que se ha firmado aquí en Bruselas en los últimos años. Yo creo que Gibraltar es esencial, tenemos que hablarlo, tenemos que discutirlo. Gibraltar no es solo un lugar de turismo, no podemos convertir a Gibraltar como Andorra en lugar de turismo en el que vamos a hacer la gracia, comprar tabaco más barato y hacer fotos a los monos, que no. Gibraltar es territorio español, estamos ante una ocupación ilícita, es el vecino, ese tipo que de repente empieza a construir en tu jardín, que empieza a derribar tu muro, que ocupa ilegítimamente, que encima, como tiene más dinero porque no paga impuestos o porque hace cualquier trampa, encima te somete. Y eso no lo podemos permitir. Es un acuerdo absolutamente ilícito. Vamos a oponernos, vamos a reivindicarlo aquí en el Parlamento Europeo, vamos a reivindicarlo, por supuesto, en el Congreso de los Diputados. Por desgracia, no hemos derrocado aún a Pedro Sánchez. Tenemos que esperar esas convocatorias de elecciones, ya que el Partido Popular nos atreve a plantear una moción de censura que quizá prosperaría para la inmediata convocatoria de elecciones, y por tanto, pues a seguir luchando por la soberanía de España. Y en cualquier caso, que todo el mundo sepa que lo que haya hecho Sánchez en modo alguno supone una renuncia definitiva. El pueblo español tiene derecho a la integración, a la restitución de ese territorio, y por tanto debemos seguir reivindicándolo, y en el futuro el gobierno de España deberá realizar todas las acciones que sean pertinentes para conseguir la restitución íntegra de Gibraltar a la soberanía nacional y a las decisiones
del pueblo español. Un tema muy importante. Espero haberlo explicado bien. Espero haber sido didáctico. Espero haber informado. Repito, porque sí, han salido 4 notas en los periódicos locales, los periódicos regionales y en algún periódico nacional, pero no es asunto. Gibraltar español, por supuesto, es nuestra reivindicación, es nuestro derecho y es la justicia. Y además, muy especialmente, es justicia para todos esos españoles del campo de Gibraltar que han sido olvidados, abandonados durante muchos años por los gobiernos de España, del Partido Popular y del Partido Socialista, y condenados a vivir sometidos, arruinados por esa colonia ilegítima de Gibraltar. Es necesario recuperar la soberanía, ejercer todas las acciones diplomáticas y un plan brutal de inversiones nacionales en el campo de Gibraltar para poder liberar a nuestros compatriotas de esa dependencia, la lucha contra el narcotráfico, la lucha contra el blanqueo de capitales, la persecución de todos los delitos, para que ese trozo de España tan preciado, tan precioso, tenga los mismos derechos y los españoles que viven allí tengan los mismos derechos y los puedan ejercer con toda la autonomía que cualquier otro español que vive en Madrid, en Bilbao, en Logroño o en Santiago de Compostela. Nosotros vamos a seguir luchando, a pesar de que no sea noticia en los periódicos, de que las radios vayan a sustanciarlo con algún programilla de 20 minutos o de media hora. Debemos reivindicarlo, lucharlo, combatirlo, tenerlo en nuestro programa y en un futuro gobierno de España con una mayoría suficiente, sin prometer nada, pero sí comprometidos con el ejercicio de toda la presión diplomática, y España la tiene, para que esa injusticia histórica sea saldada y Gibraltar vuelva a la íntegra soberanía de nuestra nación. Un abrazo a todos desde Bruselas, que también fue en su momento parte de nuestro imperio. Muchas gracias. Llevaba un largo turno de entrevistas, de esas grandes conversaciones con gente muchísimo más interesante que yo, pero creo que tocaba hablar de esto. Tenemos muchos temas encima de la mesa, por desgracia. Espero, pues la semana que viene, daros la gran noticia de que hemos aprobado en el Pleno del Parlamento lo que ya aprobamos en la Comisión de Libertades, que es la propuesta del mandato del Parlamento Europeo para ese reglamento de retorno, que es la gran victoria de los patriotas. El Partido Popular Europeo parece que donde lo tuvo claro hace, pues ahora mismo 10 días, pues empieza a flaquear, porque el gobierno alemán empieza a flaquear. Vamos a ver, nosotros vamos a seguir en ello. Hay que deportar, hay que expulsar, hay que proteger nuestras fronteras y nuestra soberanía. Y esto no es palabrería, no son eslóganes, como algunos dicen de nosotros, sino que esto es política real y estos son derechos, esto es seguridad en nuestras fronteras, es lucha contra el delito, contra el crimen organizado, y es el futuro de prosperidad y de empleo estable que se merece el campo de Gibraltar. Un abrazo a todos desde Bruselas, y ya sabéis, pues, si os ha gustado, os interesa, pues lo difundís, lo compartís, le deis me gusta, os suscribís. Yo creo que es un buen espacio para que podamos compartir y generar esta extraordinaria comunidad en el canal de YouTube. Desde Flandes, desde nuestra vieja posesión de la monarquía hispánica, Bruselas, un abrazo a todos.